Finales. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios para así oficializar el programa en esta hermosa noche. En Lucas, su capítulo 21, verso 24, nos dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Ahí vemos que nos dice que Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hablando del tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia se está terminando, se está acabando. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por su bondad, su misericordia. Sea usted obrando de una manera especial cada uno de los oyentes de Arca de Salvación. Sus vidas sean bendecidas de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros estuvimos tratando la semana pasada un tema muy interesante: viviendo tiempo prestado. Hablando del tiempo que nosotros estamos viviendo aquí. Muchos se creen dueños del tiempo y creen que tienen toda una vida por delante. Y no entendemos, no sabemos que estamos viviendo un tiempo prestado. Conforme a la profecía que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que la Biblia nos habla de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, de las señales que iban a haber, las señales que se han cumplido, las que se están cumpliendo delante de nuestros ojos y las que aún están por cumplirse, pero que muchos serán sorprendidos y esta profecía se cumplirán y muchos entenderán después qué pase. Por eso no debemos dejarnos sorprender, no debemos dejarnos embullar en este mundo, en la vanidad del mundo, en la vanidad de la vida, y entender que estamos viviendo tiempos finales. Estuvimos hablando las señales, la profecía, de cómo la profecía no han dejado de cumplirse a través de los años, a través de la historia. Y la Biblia es clara y la Biblia nos habla de que la profecía, la palabra de Dios, se tiene que cumplir y se va a cumplir. Hablamos de la señal de Israel, la señal relacionada con el Estado de Israel son prolíferas y muy importantes. De hecho, más importante o la más importante de todas las señales juntas es la señal de el Estado de Israel. La profecía se repite con más frecuencia en el Antiguo Testamento. Es la predicción de que el pueblo judío será reunido de los cuatro confines de la tierra en los tiempos finales. La Biblia nos habla que en los tiempos finales Israel iba a ser reunido de los cuatro confines de la tierra. Israel fue esparcido por todo el mundo. Una profecía que también el mismo Señor la dijo y se cumplió esta profecía. Y nosotros tenemos la certeza porque la historia está ahí. Pero la profecía de que sería reunido también está. Y vemos que Israel se ha reunido de los cuatro confines de la tierra. Y es una nación, se convirtió en nación. Y tenemos fecha. Y dice así en Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de los pueblos que aún queda en Asiria, Egipto, Patro, Etiopía, Elán y Sinar. Ahí nos habla de que serán reunidos nuevamente. Se reunieron. La Biblia declara que una consecuente reunión será establecida en un estado de Israel. Isaías 67, 66, 7 y 8. Las escrituras dicen que una vez que los judíos regresen a su tierra, la tierra experimentaría un milagro de recuperación. La tierra se iba a reverdecer nuevamente. Y vemos cómo este desierto se ha reverdecido, se ha convertido en un lugar fértil nuevamente. También en Ezequiel, esta profecía. Otro milagro de los tiempos finales sería el renacimiento del idioma hebreo. Sofonía 3:9. La mayoría de la gente
no es consciente del hecho de que cuando los judíos fueron dispersados por toda la tierra en el año 70 después de Cristo, dejaron de hablar el idioma hebreo de la tierra y fueron dispersados en toda Europa y perdieron su idioma. Luego con el nuevo regreso, los judíos que emigraron tienen nuevamente ese idioma original, el idioma hebreo. Esta es otra señal significativa de que Israel está volviendo conforme a la profecía. Israel es el reloj profético de Dios en los últimos tiempos. Debemos entender que este pueblo elegido por Dios, este pueblo que Dios eligió, y cuando Él habla de la profecía, siempre menciona a Israel. Siempre los judíos están en esa profecía. Y esa profecía de los últimos tiempos, también vemos la profecía de la semana 70 de Daniel. Esa semana que falta aún por cumplirse de las 69 semanas que fue profetizada. Y esa semana es sencillamente la semana 70, la gran tribulación, donde el Señor va a trabajar para que ese pueblo vuelva de todo corazón a Él y le busque en espíritu y en verdad. Y el Señor a través de la profecía ha hablado. Leímos ahí en Lucas, cuando ellos volvieron y regresaron, cuando ellos se formaron como nación política. También en Zacarías 12:3 habla de ese regreso que iba a tener el pueblo judío. Todas estas señales se cumplieron en el siglo XX, o sea, en este siglo. Y nosotros muchos lo vieron. La nación ha sido restablecida, se ha recuperado la tierra, se ha revivido el idioma antiguo, los judíos están de regreso en Jerusalén e Israel es el punto focal político mundial en estos últimos días. Y ahí vemos cómo se cumple la profecía. Y por eso nosotros siempre predicamos que estamos viviendo en los tiempos finales, que debemos cada día prepararnos, porque la profecía se cumplieron y la profecía se siguen cumpliendo. Como hablábamos también de las guerras y rumores de guerras que habla la Biblia, que iban a acontecer en los tiempos finales. Y en Daniel nos habla claramente de esa profecía del regreso del pueblo judío. Por eso es una profecía tan clara que nosotros no debemos pasarla por alto. Debemos ponerle mucha atención a esta profecía. Y es en Daniel 12. Ahí cuando Daniel dice que él no entendió lo que le dijeron de esta profecía, de esa semana 70, de lo que iba a acontecer en los últimos días. Y nos dice de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella la profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo lindo de esta profecía, que Daniel pregunta que cuándo se iba a cumplir esas visiones que él había visto, lo que iba a pasar en esas visiones que se le había revelado. Y este personaje le dijo que será por tiempos y la mitad de un tiempo, hablando del tiempo de la gran tribulación.
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando se acabe de que el pueblo judío estuviera disperso, que no estuviera en su tierra, se iban a cumplir todas esas profecías que el Señor le había mostrado. Y él dijo que no entendió nada. Y el Señor le dijo que los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá la profecía. Así que si usted es la persona que no entiende la profecía, pídale a Dios. Porque dice el Señor que los entendidos entenderán lo que está pasando, van a entender la profecía, van a entender la palabra que fue escrita. Pero los impíos no entenderán, no comprenderán. El Estado de Israel, el primero es el restablecimiento del Estado de Israel que ocurrió el 14 de mayo de 1948. Jesús hizo resaltar este evento como la señal de su pronto regreso. Su profecía está contenida en la parábola de la higuera, donde nos habla en Mateo 24, 32 a 35, que dice de la higuera aprended la parábola. Que él presentó a sus discípulos en el monte de los olivos. El día antes de pronunciar este discurso había puesto una maldición sobre la higuera estéril, causando que se marchitara la higuera. Esto ocurrió en Mateo 21, 18. Esta fue una profecía simbólica de que Dios pronto derramaría su ira sobre el pueblo judío debido a su esterilidad espiritual, rechazar al Hijo de Dios. Cuando el Señor, día anterior, ve la higuera que no tiene fruto y la maldijo, dice aquí que eso fue un juicio simbólico representando la esterilidad espiritual de Israel, que no quiso aceptar el mensaje, no quiso aceptar al Mesías, a ese que vino a salvarlo, a libertarlo de la condenación. Entonces el Señor al día siguiente da esta profecía y dice que de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna, Jesús les recordó a sus discípulos, cuando ya su rama está tierna y reverdece, sabed que está a la puerta, o sea que debe estar preparado para su pronto regreso. Al día siguiente Jesús les recordó a sus discípulos la higuera. Dijo que tuviesen atento que él volvería al florecer. En otras palabras, dijo que tuvieran atento al renacimiento de Israel. Indicó que cuando la higuera vuelva a florecer, él estaría a la puerta del cielo listo para regresar a la tierra, para regresar a buscar a su iglesia, a buscar su pueblo. Y esas profecías debemos nosotros ponerle atención y no tenerla como una profecía y no más, sino que Israel se ha convertido en nación en el Estado de Israel. Israel ha reverdecido, ha florecido. Y aparte de eso, vemos las otras profecías que se han cumplido. Guerras, rumores de guerras, peste, hambre en toda la tierra. Y dijo el Señor, y todo esto será principio de dolores. Entonces hay muchas personas que están esperando que el Señor venga y le hable, o que se manifieste el arrebatamiento de la iglesia para ello creer a la profecía que el Señor Jesús mismo nos dejó en su palabra. Debemos nosotros estar atentos y creer a la palabra de Dios y no ser solamente oidores olvidadizos, sino que estemos atentos porque la palabra de Dios se ha cumplido, se seguirá cumpliendo y no caerá ni una jota ni una tilde a tierra, sino que tendrá su fiel cumplimiento. Y dijo el mismo Señor Jesús que primero pasarán el cielo y la tierra y no que su palabra deje de cumplirse. Pero muchas personas no creen a la palabra de Dios. Muchas personas no creen al Señor. Muchas personas no creen en las profecías. Y entonces un día sufrirán la consecuencia de que no obedecieron a la palabra de Dios. No obedecieron al llamado que el Señor hace. Y es triste ver cómo está la humanidad,
cómo se va detrás de la vanidad, cómo se va detrás del dinero, y olvidan por completo a Dios, olvidan que estamos viviendo los últimos tiempos y dejan su vida así a la vanidad del mundo, y muchos perecen sin alcanzar la salvación de sus almas, porque dejan de creer a la profecía, a la palabra fiel, y dejan de creer o de entender que estamos viviendo tiempo prestado, del que el fin está cerca, de que Cristo va a cumplir su palabra, va a venir a arrebatar a su iglesia, y solamente los fieles serán arrebatados, los que estén viviendo conforme a su voluntad en su palabra. Y la iglesia hoy debe de despertar y entender que estamos viviendo tiempo extra, que las profecías se han cumplido. Y si decimos que falta para el arrebatamiento, ya las profecías se cumplieron. Y el mundo se está preparando para el nuevo orden mundial. Y el anticristo no se ha manifestado, porque aún la iglesia está en esta tierra. Vamos a seguir desarrollando más de este interesante tema, tiempo prestado, después de esta breve pausa. Así que nos vamos a una breve pausa y en breve regresamos con más del contenido de Voz de Alerta. Gloria a Dios, seguimos aquí con más de Voz de Alerta en esta hermosa noche. Los saludamos en esta hermosa noche, a ellos, a sus familiares, hermano Alexi en el canal de Luperón, que siempre está ahí en sintonía. Los saludamos en esta hermosa noche, cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan cada sábado en su programa Voz de Alerta. Un programa que le alerta de los tiempos que estamos viviendo, la profecía que se están cumpliendo y que debemos estar preparados. Gloria al Rey que vive, también a esos hermanos que están fuera del país, que siempre están ahí en sintonía. Los saludamos en esta hermosa noche. Que sea el Señor bendiciendo su vida de una manera especial. Otro punto es la ciudad de Jerusalén. El segundo evento clave de la profecía, de lo profetizado por Jesús, es en el mismo discurso, según lo registra Lucas. En Lucas 21-24, donde leímos para empezar, dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ahí vemos que la primera parte de esta profecía se cumplió cuando los judíos en el año 70 después de Cristo fueron asolados. Los romanos bajo Tito conquistaron a Jerusalén y la dispersaron a los judíos entre todas las naciones. Y se cumplió la primera parte. Pero ahí mismo dice en ese versículo, un versículo bien interesante, dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y esa profecía bien interesante que debemos ponerle aún más atención. El Señor tiene un tiempo establecido para todo. El Señor sabe cuándo empieza algo y cuándo termina. Como Israel no quiso aceptar a Jesús, Israel no quiso aceptar al Mesías, y hay mucha profecía de que el Señor se iba a hacer de otro pueblo por cuanto ellos desecharon al Señor, por cuanto ese pueblo rebelde no quiso someterse a la palabra de Dios. El Señor nos da la profecía de que se iba a hacer de otro pueblo y lo iba a llamar por otro nombre. El Señor habló de esa profecía en Isaías 65, donde nos dice que fue buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de su pensamiento. Ahí está hablando de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que no quería buscar a Dios, un pueblo que no quiso someterse, un pueblo que no quiso aceptar a Jesús,
no quiso aceptar el Salvador. Y dice ahí más adelante en otros versículos que ese pueblo él lo iba a llamar por otro nombre, y mientras ellos estuvieran pasando trabajo, en angustia, en sed, en tribulación, ese pueblo iba a estar gozando de bienestar, de paz, de comida segura, porque ese pueblo que es la iglesia, el Señor lo va a arrebatar antes que ocurra este trato que Él tiene con su pueblo Israel. Pero aquí en el libro de Romanos hay una profecía que corrobora esta que leímos ahí en Lucas, que dice hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y ahí en Romanos 11, su versículo 25, nos habla claramente el apóstol Pablo y nos dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Y ahí el apóstol Pablo nos dice un misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que creamos ahora que solo nosotros vamos a ser salvos. Él dice aquí que no seamos arrogantes, que ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Y como nos dice aquí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor, esta dispensación de la gracia, desde la muerte de Cristo y hasta el arrebatamiento de la iglesia, el Señor se ha hecho de un pueblo que es la iglesia, un pueblo escogido que Él la llama como su novia, un pueblo que el Señor la tiene reservada para que todos los gentiles que no conocieron a Dios, que no conocían, que no tenían salvación, el Señor ahora nos da por gracia la salvación a través del sacrificio de Cristo. Solamente por creer en ese sacrificio y obedecer su palabra, entonces obtenemos la salvación. Y este plan de salvación que el Señor tiene para toda la humanidad, los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, ahí es que se refiere hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y como decía en Romano, que dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces el Señor empezará a trabajar con este pueblo de Israel. El cumplimiento de la semana 70, la gran tribulación, donde el Señor va a hacer que ese pueblo vuelva su corazón a Él. Primeramente ellos harán un pacto con el anticristo. Y cuando ellos vean que este no es el Mesías esperado que ellos están ansiando, entonces se darán cuenta que hicieron un pacto con la muerte. Y dice que la ciudad va a ser saqueada. Y van a acontecer tantas cosas. Y el Señor va a venir y lo va a libertar con poder y gloria. Y ahí se cumplirá la segunda venida de nuestro Señor, cuando venga a tratar con su pueblo Israel y establecerá su reino en Jerusalén desde Israel. Y ahí estas palabras claras. Y por eso debemos estar preparados hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Va a haber un tiempo donde los gentiles tenemos la gracia. Cuando ese tiempo se acabe, que se terminará justamente con el arrebatamiento de la iglesia. Aunque la Biblia nos especifica y es clara que después de esto personas serán salvas, pero no será tan fácil como ahora que por gracia somos salvos, no por obra. Entonces debemos nosotros estar alerta, entender que estamos viviendo ese tiempo prestado, entendiendo que el Señor está llamando a todo su pueblo a que cada día se humille delante de Él, y a los que no son cristianos que busquen a Dios de todo corazón, porque Cristo está a la puerta. Ya las profecías se cumplieron.
Y hay algo interesante ahí cuando habla de la parábola. Nosotros somos esa generación de la higuera, que hemos visto cómo Israel ha reverdecido. Y el Señor habló claro y dijo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces nosotros estamos viendo esta generación de la higuera que la vio reverdecer, la vio florecer a Israel como nación nuevamente, la estamos viendo, pero no estamos creyendo. Y muchos no están haciendo caso. Y muchos están dejando arrepentirse para el año que viene. Y la muerte está sorprendiendo a tantas personas que se están yendo aún más allá sin Cristo porque no le dio tiempo, porque el hombre cree que tiene el dominio del tiempo de cuánto va a vivir y cuándo va a morir. Y la muerte no pregunta y la muerte sorprende. Hoy estuve en un lugar donde un amigo mío y me dijo, todos los amigos de nosotros se nos están yendo. Digo, ¿quién más se murió? Y es un señor que estaba siempre ahí en ese negocio. Y la última vez que fui lo vi por ahí. El sábado estaba trabajando, salió un accidente y se fue. Y lo triste es que muchos se van sin Cristo. Estamos viviendo tiempos prestados. Y cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, no le va a avisar a nadie, sino que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados. Debemos nosotros cada día prepararnos, debemos nosotros cada día entender que Cristo está a la puerta, que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, de que debemos estar preparados porque estamos viviendo tiempo prestado. Las principales señales que el Señor dejó para su regreso, para su venida, ya se cumplieron. Y nosotros estamos cada día más apáticos, estamos cada día más dormidos. Debemos mantenernos en el fuego de Dios. Debemos mantenernos en el Espíritu, buscando su rostro, viviendo en su palabra, haciendo su voluntad cada día, porque esto no es un juego. Muchos serán sorprendidos, muchos entenderán después que pase. Y la palabra dice que los impíos no entenderán, pero los entendidos entenderán. Y hay muchos que entienden, pero están esperando un poquito más. Quieren disfrutar un poquito más del mundo, quieren disfrutar un poquito más de lo material. El tiempo se está acabando. Tenemos una cuenta regresiva y no podemos ver cómo va el cronómetro de Dios. Estamos viviendo tiempo prestado. En esta tierra nosotros estamos aquí, somos peregrinos y extranjeros. Y muchos están viviendo como si fueran a vivir una eternidad en esta tierra y se están preparando bien para pasar toda una vida aquí. Pero no entendemos que estamos de paso en el mundo, no somos de aquí. Por eso debemos prepararnos, por eso debemos tener nuestra visa lista con Cristo, por eso debemos estar firme, fiel, buscando su rostro cada día en espíritu y en verdad, y entender que estamos viviendo tiempo prestado. Este es un interesante tema, nos quedan algunas partes por desarrollar, tiempos prestados, y de cómo las profecías nos hablan en Apocalipsis, de cosas que se van a cumplir y de otras que ya se cumplieron. Y nosotros debemos estar ojo visor, preparado. El mundo va de mal en peor. No crea que esta situación mundial va a mejorar. El hombre ha querido sacar a Dios de su contorno. El hombre ha querido sacar a Dios de su vida. Y un día pagará la consecuencia por sacar a Dios de su entorno, por sacar a Dios de la vida. Y debemos nosotros cada día predicar el Evangelio para que los que no conocen, conozcan de Cristo. Los que aún no han venido o los que no han oído,
Dice que cómo creerán si no hay quien le predique. Nosotros debemos cada día predicar. Y aquí en Arca de Salvación, día y noche se está predicando la palabra de Dios.